Niña de 8 años queda embarazada, pero lo más extraño fue que no fue de un hombre. El sonido estridente del despertador rompió el silencio que envolvía la pequeña vivienda, una modesta casa en las afueras de la ciudad. Eran las 7 de la mañana en punto, y Adelina Miller, una joven madre soltera, abrió los ojos con pesadez. Las sombras de la noche aún parecían aferrarse a su cuerpo cansado mientras giraba para apagar el molesto ruido. A su lado, la figura diminuta de Susanita, su hija de tan solo 8 años, dormía plácidamente, enroscada como un gatito en las sábanas. Adelina se levantó lentamente, pero su corazón ya estaba intranquilo. Hacía semanas que algo no estaba bien con Susanita. Las primeras señales habían sido sutiles, pequeños mareos matutinos y una queja ocasional sobre dolores de estómago. Al principio, Adelina pensó que eran simples malestares infantiles, pero conforme pasaban los días, las señales se hicieron más claras, más preocupantes. «Mamá, mi estómago duele, no quiero desayunar», solía decir Susanita con frecuencia, su carita pálida y sus ojos apagados. Aquella mañana no fue la excepción. Susanita despertó, apenas arrastrando sus pies hacia la cocina, y rechazó de nuevo la comida con un leve gesto, algo completamente fuera de lo normal para una niña que solía devorar sus platos favoritos. Adelina intentó restarle importancia, pero en el fondo, una sombra de preocupación comenzó a crecer. Esa mañana, al ayudar a Susanita a vestirse, lo notó de nuevo, el abultamiento en su pequeño abdomen. Era algo extraño, inexplicable. ¿Sería un simple aumento de peso? ¿O tal vez algo más? Pero antes de poder profundizar en sus pensamientos, el dolor en los ojos de su hija la devolvió a la realidad. Susanita se doblaba ligeramente hacia adelante y Adelina sintió el frío de la incertidumbre recorriéndole la espalda. El malestar de Susanita no era solo físico. Algo había cambiado en ella. Ya no era la niña inquieta y enérgica que corría por la casa, siempre dispuesta a jugar. Se había vuelto más lenta, más apagada. Las náuseas matutinas ya eran un ritual diario, al punto de que Adelina debía acompañarla al baño, sosteniendo su cabello mientras la pequeña vomitaba. Lo más inquietante era que Susanita, de un momento a otro, había comenzado a desarrollar antojos extraños, deseos intensos por alimentos que antes no toleraba. A veces, pedía cosas como pepinillos y crema, otras veces rechazaba incluso sus platos más queridos por el simple hecho de percibir un olor que le provocaba náuseas. Además, su cuerpo estaba cambiando, y no de la manera en que Adelina hubiera esperado. Los pechos de su pequeña estaban desarrollándose a un ritmo alarmante. Era como si el cuerpo de Susanita estuviera respondiendo a una transformación imposible para su edad. Adelina intentaba no alarmarse, pero con cada nuevo síntoma, la sensación de que algo profundamente extraño estaba ocurriendo se volvía más fuerte. Mientras ayudaba a Susanita a terminar de arreglarse, aquella mañana se detuvo frente al espejo del baño, observando el reflejo de ambas. Dos figuras en la misma escena, pero separadas por una abrumadora distancia emocional. A través del espejo, Adelina intentaba hallar respuestas, pero lo único que encontraba era el eco de una pregunta silenciosa que no se atrevía a formular en voz alta: ¿qué le está pasando a mi hija? El aire en la casa parecía denso, cargado de una tensión invisible, mientras Adelina buscaba una explicación lógica a lo que observaba. Pero conforme los minutos avanzaban, aquella idea absurda y aterradora se colaba en su mente, con una insistencia que no podía ignorar. Las náuseas, el abultamiento en el vientre, los antojos, síntomas que conocía bien, demasiado bien, pero que no podían estar ocurriendo en Susanita. Era imposible. Adelina trató de sacudirse el pensamiento, diciéndose a sí misma que no podía ser, que estaba siendo paranoica. Es solo una niña, se repetía, esto no tiene sentido. Pero la inquietud era implacable. Mientras Susanita se preparaba para otro día de clases, Adelina decidió, con el corazón palpitando en su pecho, que tenía que hacer algo al respecto. Adelina caminaba por la calle con pasos rápidos y desiguales, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastarla con cada respiración. Había dejado a Susanita en la escuela hacía apenas unos minutos, pero su mente no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de descubrir. A pesar de todos sus intentos por ignorar lo que había observado,
la realidad se imponía con una claridad perturbadora. Los síntomas de su hija eran demasiado similares a algo que ella había experimentado años atrás. La imagen de su propio embarazo adolescente, el pánico, la soledad, todo volvía a su mente con la fuerza de una ola imparable. El recuerdo de cómo el padre de Susanita la había abandonado sin siquiera pensarlo 2 veces se mezclaba con el miedo de que su hija estuviera enfrentando algo aún más aterrador. No podía ser. No quería que fuera cierto. Adelina llegó a la esquina de la farmacia, una pequeña tienda con un letrero desgastado por el tiempo. El interior del lugar era tan familiar como desolador, con estantes llenos de medicinas y productos de cuidado personal que apenas variaban con los años. Saludó con un gesto casi imperceptible a la dependienta, una mujer de rostro amable que la había atendido en múltiples ocasiones, y caminó directamente hacia la sección donde sabía que estaban las pruebas de embarazo. No había tiempo que perder, aunque en su interior sentía una batalla entre el miedo y la incredulidad. Su mano temblaba ligeramente al tomar una de las cajas, escondiéndola rápidamente entre otros productos antes de dirigirse a la caja. Todo parecía ir en cámara lenta mientras la mujer de la farmacia escaneaba los productos y le daba el total, pero Adelina apenas oía el ruido a su alrededor. Sus pensamientos la sumergían en un caos de preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Es realmente necesario? Debe haber una explicación lógica. Al salir de la tienda, la luz del sol parecía más intensa, como si el mundo estuviera observándola, juzgándola por lo que estaba a punto de hacer. Esto es una locura, pensó, apretando la bolsa con la prueba en su interior. Mientras caminaba de vuelta a casa, una serie de recuerdos de su adolescencia la asaltaron sin previo aviso. El momento en que vio por primera vez esa misma prueba con su resultado positivo, el miedo que la paralizó entonces, y la certeza de que su vida cambiaría para siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podía ser cierto. Susanita era solo una niña. Una pequeña de 8 años que no había tenido ningún contacto con hombres. Adelina lo sabía, lo controlaba todo. La pequeña no salía de su vista. No tenía sentido. Y, sin embargo, la duda la corroía por dentro. Ya en casa, Adelina respiró hondo varias veces antes de entrar en el baño. La luz fría de la lámpara parpadeaba, aumentando la sensación de ansiedad. Sentía el estómago revuelto, como si algo se negara a acomodarse dentro de ella. Decidió llamar a Susanita, quien acababa de regresar de la escuela. Con una calma que no sentía, le pidió que la acompañara al baño. «Cariño, necesito que me ayudes con algo», le dijo suavemente, intentando que su voz no temblara. Susanita, inocente, asintió con una sonrisa. Adelina le explicó cómo usar la prueba, tratando de que la pequeña no percibiera la desesperación detrás de sus palabras. En ese momento, la espera se hizo eterna. Las paredes del baño parecían cerrarse sobre ella mientras los segundos pasaban como una tortura. Cada tic-tac del reloj resonaba como un martillazo en su mente. Finalmente, el resultado apareció. Adelina lo miró, primero sin comprender, como si sus ojos se negaran a procesar lo que estaba frente a ella. Luego, el shock la golpeó con la fuerza de un huracán. Positivo. No puede ser, susurró Adelina, sintiendo como un escalofrío recorría todo su cuerpo. El pánico se apoderó de ella. Quiso reír, llorar y gritar al mismo tiempo, pero ninguna palabra salió de su boca. Susanita, ajena a lo que ese pequeño objeto significaba, la miró confundida. «Estoy enferma, mamá», dijo con una mezcla de curiosidad e inquietud. «¿Qué significa?» Adelina la abrazó, sintiendo cómo la desesperación crecía en su pecho. «No, mi amor», respondió rápidamente, besando su cabeza. «Vamos a ver al doctor, él nos va a ayudar». Con la mente nublada por el miedo, Adelina tomó una decisión rápida. Debía ser discreta, proteger a su hija. Nadie más debía saberlo por ahora. Su vecino, el doctor Reyes, era la única persona en quien podía confiar. Sabía que él manejaría la situación con la delicadeza que requería, lejos de las miradas curiosas y los juicios de los demás. Mientras marcaba el número del doctor con dedos temblorosos, no podía dejar de repetirse: «Esto no puede estar pasando».
pero el resultado era innegable. Y cada minuto que pasaba la acercaba más a una verdad que ella no estaba preparada para enfrentar. El doctor Reyes accedió a recibirlas esa misma tarde. Adelina, aún en estado de shock, guió a Susanita al consultorio, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Con cada paso, las preguntas la asaltaban como cuchillos. ¿Cómo es posible? ¿Qué me estoy perdiendo? La respuesta que tanto temía estaba cada vez más cerca. El reloj en el consultorio del doctor Reyes marcaba las 4 de la tarde cuando Adelina y Susanita entraron, dejando tras de sí el calor sofocante de las calles. El aire acondicionado en la pequeña sala de espera zumbaba con suavidad, pero no lograba disipar el frío que Adelina sentía en lo más profundo de su ser. Mientras Susanita hojeaba distraída una revista infantil, Adelina no podía dejar de pensar en lo que estaba por suceder. La sensación de que todo se escapaba de su control la hacía sentir más vulnerable que nunca. El doctor Reyes apareció en la puerta del consultorio, su expresión seria pero tranquila, como quien ya ha visto demasiado en su carrera. Adelina intentó descifrar algo en sus ojos, alguna señal que le dijera que todo esto era solo un malentendido. Pero no encontró alivio. Con un gesto suave, el doctor las invitó a pasar. Ya dentro, el doctor tomó asiento detrás de su escritorio y los minutos siguientes se sintieron como una eternidad. Adelina observaba la habitación, los diplomas enmarcados en las paredes, los frascos de medicamentos perfectamente alineados en un estante, y la lámpara de escritorio que proyectaba una luz tenue sobre la pila de papeles. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, excepto por la gravedad de lo que estaban a punto de discutir. Adelina, Susanita, comenzó el doctor con voz pausada, hemos hecho los exámenes y, como ya sospechabas, el resultado es positivo. Susanita está embarazada de aproximadamente 3 meses. La frase cayó como un yunque en la habitación, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Adelina sintió que su respiración se hacía más rápida, como si el aire no fuera suficiente para llenar sus pulmones. Su corazón latía con fuerza, y por un momento todo se volvió borroso a su alrededor. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía estar pasando esto? Esto no puede ser, doctor, respondió Adelina en un hilo de voz. Mi hija solo tiene 8 años, nunca ha estado cerca de ningún hombre. No hay manera. El doctor Reyes asintió con comprensión, pero su expresión era firme. Sabía que debía manejar la situación con delicadeza, pero también con la seriedad que ameritaba. Lo sé, Adelina, dijo, mirando a Susanita por un momento antes de regresar su atención a la madre. Y sé que esto es difícil de aceptar. Pero, en casos como este, debemos seguir ciertos protocolos. Tenemos que informar a las autoridades. Sea cual sea la situación, es nuestra obligación. Aunque haya sido con consentimiento, es un delito cuando se trata de una menor. Las palabras del doctor hicieron eco en la mente de Adelina. Autoridades. La palabra se sintió como una sentencia, como si una sombra oscura se cerniera sobre sus cabezas. La idea de que alguien pudiera acusar a Susanita, o peor, involucrarla en un proceso legal, le revolvía el estómago. No podía permitirlo. No cuando no tenía respuestas. Con un esfuerzo, Adelina reunió el valor para hablar. Se agachó frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Susanita la miraba con sus ojos grandes y llenos de inocencia, sin entender del todo lo que estaba pasando. Adelina sintió una punzada en el pecho. Esta conversación sería la más difícil de su vida, pero sabía que no había vuelta atrás. Susanita, cariño, necesito que me escuches muy bien, comenzó Adelina con la voz entrecortada. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? La pequeña asintió, observando a su madre con curiosidad, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Mi amor, Adelina tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Has estado a solas con algún hombre? Alguien que no sea mamá, alguien que te haya tocado o te haya hecho sentir incómoda. Susanita frunció el ceño, visiblemente confundida. Para ella, estas palabras no tenían sentido. Era una niña feliz que vivía en un mundo donde su madre era su refugio, su protección. ¿Estar con un hombre?
repitió con inocencia, mirando a su madre como si no entendiera del todo la pregunta. No, mamá, solo con las vecinas, y contigo. Nadie más. Adelina sintió que el peso de la desesperación se hacía aún más grande. Quiso llorar, pero se contuvo. La confusión de Susanita era sincera, lo podía ver en sus ojos. No había ni rastro de miedo o de una mentira oculta. Adelina sabía que su hija no le ocultaba nada. El doctor observaba la escena en silencio, dejándoles el espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Adelina, aún arrodillada frente a su hija, volvió a intentarlo, con la voz más suave. «Amor, ¿estás segura?», insistió, tratando de encontrar alguna pista, algo que pudiera haber pasado desapercibido. «¿Nadie te ha tocado, en ninguna parte de tu cuerpo?». Susanita negó con la cabeza con firmeza. «No, mamá», respondió con total claridad. «Nadie ha hecho eso. Lo prometo». Las palabras de su hija resonaron en la habitación, dejando una sensación de vacío. Adelina se derrumbó emocionalmente. No había nada que indicara que alguien la hubiera lastimado, pero entonces, ¿cómo era posible? No había una respuesta lógica. El doctor Reyes, tras un largo silencio, habló con cuidado. «Adelina, creo que necesitamos más tiempo para entender qué ha sucedido aquí. Acordemos, por el momento, no involucrar a las autoridades hasta que tengamos más claridad. Pero necesitamos investigar esto a fondo». Adelina asintió lentamente, su mente un torbellino de preguntas sin respuestas. Mientras se levantaba y abrazaba a Susanita, solo tenía una certeza: no descansaría hasta descubrir la verdad. Pero cuanto más lo pensaba, más la inquietaba la sensación de que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación fácil. Después de la devastadora visita al consultorio del doctor Reyes, Adelina y Susanita volvieron a casa en silencio, cada una envuelta en sus propios pensamientos. El camino desde la consulta hasta su pequeño hogar, que usualmente estaba lleno de conversaciones y risas, ahora se sentía interminable. Adelina, con el corazón hecho un nudo, miraba de reojo a su hija, tratando de encontrar algo, algún detalle, una señal que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo, pero Susanita seguía siendo la misma niña sonriente de siempre, ajena al abismo de incertidumbre en el que su madre estaba sumida. Al llegar a casa, Adelina decidió que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Tenía que mantener la calma, por el bien de Susanita. Así que pidió unas vacaciones en el trabajo, convencida de que lo más importante ahora era estar cerca de su hija y vigilarla de manera más atenta. Sabía que las semanas venideras serían cruciales. Mientras tanto, el mundo exterior podía esperar. Para evitar que el miedo y la confusión consumieran cada momento del día, Adelina decidió crear una nueva rutina con Susanita, una que les permitiera reconectar y, en medio del caos, encontrar un poco de paz. La vida tenía que seguir adelante, por mucho que la tormenta estuviera amenazando con desmoronarlo todo. Por las mañanas, ambas se levantaban temprano, preparaban juntas el desayuno, y aunque Susanita seguía rechazando algunos alimentos, Adelina se aseguraba de que al menos comiera un poco de fruta o una tostada. El gesto más simple, como cortar una manzana o untar mermelada en el pan, se convirtió en una forma de cuidarse mutuamente, de mantener una apariencia de normalidad en un mundo que se tambaleaba bajo sus pies. «Vamos a hacer la comida juntas hoy, cariño», le dijo un día Adelina mientras sacaba algunos ingredientes del refrigerador. Susanita, con una sonrisa, se acercó rápidamente, encantada con la idea de ayudar a su mamá en la cocina. Juntas, picaron verduras y mezclaron ingredientes. Susanita, con su delantal que le quedaba grande, se dedicaba a cortar zanahorias con una concentración que hacía sonreír a Adelina. En esos momentos, la ansiedad que la consumía parecía desvanecerse, al menos por un rato. La normalidad, aunque frágil, era un consuelo. Después del almuerzo, pasaban las tardes pintando con acuarelas. Susanita disfrutaba de crear formas abstractas y coloridas, mientras Adelina, con movimientos más precisos, dibujaba flores y paisajes. Los colores, el sonido de los pinceles deslizándose sobre el papel y el suave murmullo de Susanita tarareando alguna melodía infantil, llenaban el ambiente de una calma que Adelina necesitaba desesperadamente.
Pintar se había convertido en su pequeña burbuja, un escape de la realidad que les esperaba más allá de esas paredes. «Mira, mamá», decía Susanita, mostrando orgullosa su última creación. «Este es un arcoíris, pero diferente, porque aquí las nubes son rosas». Adelina reía suavemente, sorprendida por la imaginación de su hija. «Es hermoso, amor. Eres una gran artista». Pero el verdadero alivio venía al caer la tarde, cuando Susanita se disfrazaba. Desde que tenía memoria, Susanita había disfrutado de ponerse cualquier prenda que encontrara en el armario de su madre, transformándose en todo tipo de personajes. Las ropas grandes, las bufandas que se usaban como capas, los sombreros desproporcionados, todo servía para crear nuevas historias. Ese pequeño ritual se había convertido en un juego entre madre e hija, una especie de teatro improvisado que llenaba la casa de risas. «Mamá, ¿quién soy ahora?», preguntaba Susanita con los ojos brillantes de emoción mientras giraba sobre sí misma en un elegante vestido que apenas se sostenía sobre sus pequeños hombros. «Eres la princesa Diana», respondía Adelina entre carcajadas, disfrutando de la alegría pura de su hija. Era en esos momentos, cuando veía a Susanita reír y moverse con tanta despreocupación, que Adelina se permitía respirar un poco más tranquila. La incertidumbre y el miedo se desvanecían temporalmente, como si todo fuera a estar bien mientras estuvieran juntas, mientras esos disfraces y juegos siguieran creando un mundo donde solo existieran ellas dos. Por las noches, después de que cenaban en la pequeña mesa del comedor, Adelina llevaba a Susanita a su cama. La arropaba con cariño y, antes de que los ojos de su pequeña se cerraran, le contaba una historia. Eran cuentos llenos de hadas, bosques encantados y animales parlantes. Susanita siempre pedía uno más, y aunque Adelina también estaba agotada, nunca podía negarse. Quería que su hija se durmiera con la seguridad de que todo estaba bien, al menos en esos momentos antes de que la realidad volviera a golpear. Una vez que Susanita se quedaba dormida, Adelina se quedaba a su lado, observándola respirar, en paz. Se sentaba al borde de la cama, mirando su carita dulce y relajada. Por unos instantes, podía imaginar que todo era normal, que no había ningún misterio por resolver, que Susanita solo era una niña más con una vida sencilla y tranquila. Pero el silencio de la noche siempre traía de vuelta las preguntas, las dudas, el miedo. ¿Qué estaba ocurriendo en realidad? ¿Cuánto tiempo más podría sostener esa fachada de normalidad? En medio de la oscuridad, mientras acariciaba el cabello de su hija, Adelina decidió que, a pesar de todo, no iba a rendirse. Fuera lo que fuera, ella protegería a Susanita con cada fibra de su ser. Juntas, enfrentaban lo desconocido, y en esos momentos de intimidad, entre risas, juegos y cuentos de hadas, encontraban la fuerza para seguir adelante, un día a la vez. La mañana siguiente se sintió más pesada que de costumbre. Adelina había pasado la noche en vela, revolviéndose en la cama, su mente incapaz de encontrar paz. Por más que intentaba distraerse con los juegos y la rutina diaria junto a Susanita, el peso de lo que estaba sucediendo seguía ahí, como una sombra persistente. Las preguntas sin respuestas la asfixiaban. ¿Cómo era posible que su hija estuviera embarazada si no había tenido contacto con ningún hombre? Nada encajaba. La duda se había transformado en una obsesión silenciosa. Cada vez que veía a Susanita, su vientre ligeramente abultado, las náuseas que aún la aquejaban por las mañanas, el cambio en su cuerpo tan infantil, Adelina se sentía más perdida. Necesitaba respuestas, y sabía que el doctor Reyes, su único confidente en medio de esta tormenta, también estaba desconcertado. Pero no podía seguir esperando sin hacer nada. Decidió llevar a Susanita nuevamente al consultorio esa misma mañana. El doctor había mencionado la posibilidad de realizar más pruebas, de investigar más a fondo. Adelina no se podía permitir esperar más. Si había algo que aclarar, lo necesitaba cuanto antes. Así que llamó al consultorio y consiguió una cita para ese mismo día. Durante el trayecto, Adelina sentía un nudo en el estómago, un mal presentimiento que no la dejaba respirar. El taxi en el que viajaban parecía avanzar más lento de lo normal, como si el destino estuviera demorándose a propósito. Susanita, sentada junto a ella, observaba las calles con su habitual curiosidad infantil,
ajena al remolino de emociones que envolvía a su madre. Al llegar al consultorio, el doctor Reyes las recibió con la misma seriedad de siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una preocupación que no podía ocultar. Gracias por venir tan pronto, dijo el doctor mientras las invitaba a pasar. Adelina, he estado revisando todo lo que tenemos hasta ahora, pero siento que necesitamos investigar esto más a fondo. Adelina asintió en silencio, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo mientras tomaba asiento junto a Susanita. El doctor comenzó a repasar los resultados previos, revisando los exámenes que ya habían realizado. Después de unos momentos de silencio, se detuvo y levantó la vista hacia Adelina, sus ojos llenos de una cautela que ella no había visto antes. Creo que lo mejor es realizar un ultrasonido, dijo el doctor, su tono firme pero compasivo. Necesitamos confirmar lo que ya sospechamos, pero también quiero asegurarme de que no haya algo más que nos estemos perdiendo. El aire en la habitación se volvió denso. Adelina tragó saliva y asintió. No podía hablar, tenía un nudo en la garganta que le impedía articular palabra. Susanita, ajena a todo lo que implicaba el ultrasonido, solo observaba con curiosidad el aparato que el doctor preparaba, sin comprender el peso del momento. El doctor le pidió a Susanita que se acostara en la camilla y levantara su camiseta. Adelina la ayudó a acomodarse, sus manos temblando ligeramente mientras alisaba la tela. El gel frío que el doctor aplicó sobre el abdomen de Susanita hizo que la pequeña se estremeciera, pero pronto comenzó a reírse por la sensación pegajosa. Es como gelatina, mamá, dijo Susanita entre risas. Adelina intentó sonreír, pero su corazón estaba latiendo demasiado rápido. Se sentía al borde de un precipicio, esperando una respuesta que, en el fondo, temía escuchar. El doctor comenzó a deslizar el transductor sobre el vientre de Susanita, sus ojos enfocados en la pantalla. Adelina no podía apartar la vista de la expresión del doctor, buscando alguna señal en su rostro que le diera esperanza, algo que la preparara para lo que estaba por venir. Los segundos se hicieron eternos, el zumbido suave de la máquina era lo único que rompía el silencio. Y entonces, ahí estaba. La imagen en la pantalla era clara, inconfundible. Un pequeño ser en desarrollo, perfectamente visible, flotaba en la oscuridad del útero de Susanita. El ultrasonido no dejaba lugar a dudas. Adelina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era una confusión. No era un error. Susanita estaba, de hecho, embarazada. Dios mío, murmuró Adelina, su voz rota por la incredulidad. El doctor Reyes se quedó en silencio por unos segundos, analizando la imagen. Finalmente, bajó el transductor y limpió el gel del abdomen de Susanita, mientras la pequeña se sentaba en la camilla sin comprender el revuelo que se había formado a su alrededor. Susanita está embarazada, confirmó el doctor en voz baja, como si estuviera diciendo algo que él mismo no podía creer. Aproximadamente 3 meses y medio. Adelina cubrió su boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. Todo esto parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Doctor, dijo Adelina, su voz temblando. Susanita, ella nunca ha tenido su primera menstruación. Ella no es ni siquiera puber. El doctor frunció el ceño, visiblemente desconcertado. ¿Nunca ha menstruado?, preguntó, y al ver la confirmación en los ojos de Adelina, su rostro se ensombreció aún más. Esto es extremadamente inusual. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. El doctor, claramente perturbado, se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro del consultorio, visiblemente pensativo. Debemos investigar esto con más detalle. El hecho de que Susanita no haya tenido su menstruación es algo que agrava el misterio. Necesitamos consultar a otros especialistas. Debemos ser cuidadosos y manejar esto con discreción, añadió, mirando a Adelina con seriedad. Este caso es muy raro. Adelina sintió que el peso de la situación se hacía insoportable. Las preguntas sin respuestas, el terror de no saber qué estaba pasando con su hija. Todo la abrumaba. Pero en ese momento, solo había una cosa clara:
algo extraordinario y aterrador estaba ocurriendo, y encontrar la verdad era la única opción que les quedaba. El tiempo parecía arrastrarse mientras Adelina se debatía entre la incredulidad y la desesperación. Los días posteriores a la segunda visita al Dr. Reyes fueron una mezcla de rutina y caos interior. Por fuera, trataba de mantener la calma para Susanita, pero por dentro, un torbellino de preguntas sin respuestas la consumía. Cada mañana, cuando veía a su hija despertarse con esa expresión de inocencia, no podía evitar preguntarse cómo algo tan imposible, tan fuera de toda lógica, había sucedido. ¿Cómo podía estar Susanita embarazada sin haber pasado por la pubertad? Sin haber tenido contacto con ningún hombre. Ninguna de las respuestas que el Dr. Reyes le había dado parecía llenar el vacío de incertidumbre que se expandía dentro de ella. El doctor había prometido consultar con otros especialistas, pero mientras tanto, Adelina sabía que el tiempo seguía su curso implacable. La barriga de Susanita se haría más evidente pronto, y entonces, no habría forma de ocultar lo que estaba sucediendo. El miedo se instalaba en su pecho cada vez que pensaba en lo que la gente diría, en las preguntas incómodas que no sabría cómo responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? La sola idea de que alguien pudiera acusar a Susanita o cuestionar su propia capacidad como madre le revolvía el estómago. Necesitaba respuestas antes de que todo estallara. Una tarde, mientras Susanita jugaba despreocupadamente en el salón, disfrazada como siempre, Adelina se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y comenzó a hacer una lista de todas las personas que habían entrado en su casa en los últimos meses. Con cada nombre que escribía, su desesperación aumentaba. Vecinas ancianas. Eran mujeres mayores que venían de vez en cuando para charlar o compartir alguna receta, pero ninguna de ellas podría estar relacionada con lo que estaba ocurriendo. El fontanero. Había venido una sola vez para arreglar una fuga en el baño, y Adelina había estado presente todo el tiempo. No podía ser él. El cartero. Solo pasaba brevemente para entregar el correo, y nunca había entrado a la casa. Nada encajaba. Ningún hombre había estado cerca de Susanita de una manera que explicara lo que le estaba ocurriendo. Entonces, una posibilidad mucho más perturbadora comenzó a abrirse paso en la mente de Adelina, ¿y si alguien había entrado en la casa mientras ella no estaba? La idea la sacudió. Durante el día, Susanita solía quedarse con la vecina cuando Adelina trabajaba, y en esos momentos, la casa quedaba vacía. ¿Podría alguien haber entrado sin que ella se diera cuenta? Era una posibilidad aterradora, pero no podía descartarla. Esa noche, mientras cenaban juntas, Adelina se armó de valor y le hizo a Susanita una pregunta que había estado evitando durante días. Cariño, ¿ha venido alguien a la casa mientras mamá no estaba? ¿Alguna vez alguien entró sin que yo lo supiera? Preguntó con la voz suave pero cargada de una tensión que Susanita no podía comprender. La pequeña, sin levantar la vista de su plato, negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa despreocupada. No, mamá. Nadie ha venido. Te lo prometo. Adelina suspiró profundamente. La respuesta de Susanita era sincera, no había ninguna duda. Pero eso solo añadía una capa más de confusión al enigma que ya la estaba volviendo loca. Si no había sido un extraño, ¿entonces qué? ¿Qué estaba ocurriendo en su propia casa, bajo su propio techo? Cada noche, después de que Susanita se quedaba dormida, Adelina se quedaba despierta, tumbada en la cama, repasando cada detalle de los últimos meses. Los síntomas, el embarazo, la ausencia de menstruación, nada tenía sentido. Pero una cosa era cierta, pronto ya no podría ocultarlo más. La barriga de Susanita comenzaría a crecer y la gente empezaría a notar. Y entonces, el secreto que había logrado mantener bajo llave hasta ahora sería imposible de contener. Una de esas noches, mientras observaba a su hija dormir en paz, Adelina decidió que no podía esperar más. Sabía que debía hablar nuevamente con el Dr. Reyes, pero esta vez, no se conformaría con más preguntas o con suposiciones. Necesitaba hechos, respuestas concretas. Tenía que haber algo, una explicación que aún no habían visto. Esa misma semana, tras una breve llamada al consultorio, Adelina se encontró nuevamente en la oficina del Dr. Reyes. Esta vez, su determinación era clara.
Cuando el doctor la recibió, su expresión reflejaba el mismo desconcierto que ella sentía. Adelina, comenzó el doctor, sentándose frente a ella, sé que esto está siendo muy difícil para ti. He estado revisando el caso y he consultado con algunos colegas, pero sigo sin entender cómo es posible. Todo parece indicar un embarazo normal, pero dadas las circunstancias, esto no tiene precedentes. Susanita nunca ha tenido su primera menstruación y, hasta donde sabemos, no ha habido contacto sexual. Adelina lo interrumpió con un gesto de la mano. Doctor, necesito que pensemos fuera de lo común. Esto no puede ser un simple error. Algo más está pasando y tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. El doctor la observó en silencio por un momento, asintiendo lentamente. Tienes razón, dijo finalmente. Lo que estamos viendo aquí es extraordinario, y tenemos que considerar todas las posibilidades, incluso las más improbables. Adelina sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaban entrando en un territorio desconocido, pero no tenía otra opción. Mientras el doctor se preparaba para realizar más pruebas, ella no podía evitar sentir que el misterio que rodeaba a su hija era más profundo de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Y con cada día que pasaba, las respuestas parecían alejarse más, como si algo inexplicable estuviera ocurriendo ante sus ojos, fuera del alcance de la lógica o la razón. El misterio no solo crecía en su mente, sino en su realidad. ¿Qué estaba ocurriendo en su vida, y por qué parecía que nadie podía darle una respuesta? Los días pasaron con una tensión casi insoportable para Adelina. Cada momento que compartía con Susanita se llenaba de preguntas sin respuestas, de dudas que la consumían por dentro. Había tratado de mantener la normalidad en la medida de lo posible, pero la incertidumbre seguía creciendo, y con ella, el miedo de que algo mucho más complicado estuviera ocurriendo en la vida de su hija. Una tarde, después de otra visita al doctor Reyes, donde nuevamente no encontraron respuestas claras, Adelina decidió tomarse un momento para respirar. Susanita estaba ocupada en el salón, jugando con sus disfraces, mientras Adelina se sentaba en el sillón, observándola con ojos cansados. Pero algo en ese momento hizo que Adelina frunciera el ceño. Susanita se había puesto un vestido largo que Adelina reconoció al instante, era uno de los vestidos que había usado la noche anterior, cuando había salido a encontrarse con Sergio, su pareja. Adelina se levantó despacio y se acercó a Susanita, su mente comenzando a procesar lo que estaba viendo. Recordaba perfectamente esa noche, cómo había dejado su ropa en el cesto de la lavandería, sin pensar en nada más. Sin embargo, ahora veía a su hija jugar con una prenda que le pertenecía. De inmediato, un pensamiento perturbador comenzó a formarse en su mente. Susanita, cariño, dijo Adelina suavemente, ¿por qué llevas puesto ese vestido? Susanita se encogió de hombros, sin darle importancia, como si fuera solo otro disfraz más. Es bonito, mamá. Me gusta porque es largo como los de las princesas. Adelina trató de mantener la calma, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. De repente, una imagen fugaz de la noche anterior le vino a la cabeza, y con ella, un destello de comprensión. Recordaba haberse quitado la ropa rápidamente al llegar a casa, demasiado cansada como para pensar en los detalles. La había dejado en el cesto, junto con otras prendas. Pero ahora, al ver a Susanita con el vestido puesto, algo dentro de ella comenzó a hacer clic. Amor, ven aquí un momento, dijo con voz suave. Vamos a quitarnos ese vestido, ¿de acuerdo? Susanita sintió con una sonrisa y comenzó a desvestirse, sin comprender la preocupación que comenzaba a crecer en su madre. Adelina tomó la prenda y, casi con manos temblorosas, la inspeccionó. No quería alarmarse, pero sentía que había algo que se le había pasado por alto. Algo que no había considerado antes. Al observar el vestido más de cerca, notó un detalle que la hizo detenerse. Con la prenda en la mano, Adelina sintió como su mente comenzaba a retroceder, a recordar los eventos de la noche anterior. Poco a poco, una teoría, tan improbable como perturbadora, empezó a tomar forma. Podía ser una coincidencia, pero las piezas comenzaban a encajar de una manera que le parecía imposible de ignorar.
Adelina se levantó con el vestido en la mano y, con el corazón latiendo con fuerza, llamó al doctor Reyes. Su voz era baja, controlada, pero dentro de ella, todo era un torbellino. Doctor, necesito que nos veamos de inmediato. Creo que he descubierto algo, dijo, tratando de sonar calmada, pero el nerviosismo era evidente. El doctor, intrigado, le pidió que acudiera a su consultorio tan pronto como pudiera. Adelina se vistió rápidamente y le pidió a Susanita que la acompañara, haciendo un esfuerzo sobrehumano por no alarmarla. Una vez en el taxi, el silencio entre ambas se hizo pesado, casi insoportable. Adelina seguía sin poder creer lo que estaba pensando, pero necesitaba respuestas y las necesitaba cuanto antes. Al llegar al consultorio, el doctor Reyes las recibió con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. Adelina, ¿qué es lo que has descubierto?, preguntó, mientras las guiaba al interior de su oficina. Adelina, con manos nerviosas, le mostró el vestido y le explicó lo que había pasado. Aunque trató de ser lo más cuidadosa posible con sus palabras, la insinuación de lo que estaba pensando era clara. El doctor Reyes frunció el ceño, tomando la prenda y examinándola detenidamente. Después de unos momentos, el doctor se dirigió a la pequeña área de laboratorio que tenía en su consultorio. Adelina esperó en silencio, su estómago revuelto por la ansiedad. Sabía que lo que estaba pensando era improbable, pero todo en su interior le decía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios minutos antes de que el doctor regresara, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. Adelina, dijo finalmente, con un tono grave. Creo que lo que está sugiriendo es posible. Hemos encontrado una sustancia que, bueno, confirma que tu teoría podría ser correcta. El mundo de Adelina se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. La prenda que Susanita había usado, la misma que ella había dejado en su cesto de ropa, podría haber sido la clave de todo. De alguna manera, Susanita había entrado en contacto con algo que había llevado a este embarazo, y aunque era una posibilidad extremadamente rara, no podía ignorarse. ¿Pero cómo es posible?, preguntó Adelina, con la voz temblorosa. ¿Cómo puede suceder algo así sin contacto directo? El doctor respiró profundamente antes de responder. Existen casos, aunque son extremadamente raros, donde el embarazo puede ocurrir en circunstancias muy inusuales. No es común, y nunca pensamos en esta posibilidad al principio, pero lo que ha sucedido aquí es un accidente inusual. Adelina no sabía si sentirse aliviada o más confundida que nunca. De alguna manera, el misterio que la había estado atormentando finalmente tenía una explicación, pero era tan extraña y difícil de aceptar que apenas podía procesarla. Doctor, ¿qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, su voz débil. Lo primero es asegurarnos de que Susanita esté bien. Vamos a monitorear su estado muy de cerca, y tú no estás sola en esto, le aseguró el doctor, con una mirada firme. Esto ha sido un accidente desafortunado, pero no es necesario alarmar a las autoridades. Nos ocuparemos de todo de manera discreta. Adelina asintió, sintiendo como una parte del peso que llevaba sobre los hombros comenzaba a aliviarse, aunque sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Había respuestas, sí, pero las consecuencias de todo lo que había sucedido aún serían complicadas. Sin embargo, mientras sostenía la mano de Susanita y salían del consultorio, supo que juntas podrían enfrentar lo que fuera. El descubrimiento inesperado, aunque desconcertante, les había dado la claridad que tanto necesitaban. El consultorio del doctor Reyes estaba sumido en un profundo silencio después del descubrimiento. Adelina y el doctor se miraban sin saber qué decir, mientras Susanita jugueteaba distraída en el rincón, ajena a la gravedad de la situación. El doctor se acomodó las gafas y, con un suspiro largo y pesado, tomó asiento frente a Adelina, que aún sostenía la prenda de ropa en sus manos, incapaz de asimilar todo lo que había sucedido. Adelina, comenzó el doctor, su tono pausado y medido, sé que esto es difícil de aceptar, pero después de lo que hemos encontrado, creo que podemos empezar a entender qué ha pasado. La situación de Susanita, aunque extremadamente rara, puede explicarse en términos médicos, aunque sea un caso muy inusual. Adelina lo miraba con atención,
sus manos temblorosas. Estaba desesperada por comprender cómo algo así había podido suceder, como su hija, sin haber tenido ningún contacto físico inadecuado, podía estar embarazada. Las palabras del doctor parecían ofrecerle un atisbo de claridad, pero aún se sentía a la deriva en un mar de confusión. ¿Cómo es posible, doctor?, preguntó Adelina, intentando mantener la calma. ¿Cómo puede una niña de su edad? Ella ni siquiera ha tenido su primera menstruación. El doctor asintió, consciente del impacto de lo que estaba a punto de decir. Es cierto que Susanita no ha pasado por la pubertad en su totalidad, pero es posible que su cuerpo haya estado en una etapa muy temprana de desarrollo, lo suficiente para que sus ovarios pudieran ovular sin que aún haya tenido su primera menstruación. En casos extremadamente raros, las niñas pueden ovular antes de que se presente su primer ciclo menstrual, lo que significa que, aunque no haya tenido una menstruación visible, su cuerpo pudo haber estado en condiciones para concebir. Adelina escuchaba con los ojos muy abiertos, asimilando lo que el doctor estaba explicando. Nunca había oído hablar de algo así, pero las palabras del doctor tenían sentido, aunque de una forma que la hacía sentir cada vez más desconcertada. ¿Y el contacto?, preguntó, sin poder articular bien la frase. El doctor la miró con comprensión, consciente de que esta era la parte más difícil de todo. Lo que encontramos en la ropa sugiere que hubo exposición a una sustancia que podría haber permitido la concepción, dijo cuidadosamente. Aunque es extremadamente raro, hay casos documentados en la medicina donde las personas han quedado embarazadas a través de circunstancias poco comunes, como el contacto indirecto con fluidos en situaciones muy específicas. Es lo que podría haber sucedido aquí. La prenda que Susanita usó pudo haber estado en contacto con material biológico antes de que ella la usara. Y si en ese momento ella estaba en una fase de ovulación, por improbable que parezca, podría haber ocurrido una fertilización. Adelina sintió un escalofrío recorrerle la columna. Todo sonaba surrealista, como si estuviera dentro de una historia imposible. Pero el tono calmado y profesional del doctor la ayudaba a entender que, por más extraño que fuera, era una explicación plausible dentro del mundo de la medicina. «Doctor, ¿es esto común?», preguntó, casi sin aliento. El doctor negó con la cabeza, con una expresión seria. «No, Adelina, no es común en absoluto. Es extremadamente raro. De hecho, este tipo de casos se consideran excepcionales en la literatura médica. Pero lo importante ahora es que comprendamos lo que ha sucedido y tomemos las medidas necesarias para asegurarnos de que Susanita esté bien». El silencio volvió a llenar el consultorio mientras Adelina procesaba lo que acababa de escuchar. Era un alivio saber que no había sucedido nada terrible ni había habido contacto físico inadecuado con su hija. Pero, al mismo tiempo, la situación seguía siendo desconcertante y difícil de aceptar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. El doctor respiró profundamente antes de continuar. «Lo primero es monitorear el estado de Susanita muy de cerca. Afortunadamente, parece estar en buen estado de salud en este momento, pero debemos asegurarnos de que reciba el cuidado prenatal adecuado. La situación es delicada, debido a su edad, pero con la atención correcta, podremos asegurar que todo siga su curso de la mejor manera posible. No estás sola en esto, Adelina. Voy a estar aquí para apoyarlas en cada paso». Adelina asintió, sintiendo un poco de alivio al saber que no tendrían que enfrentarlo solas. A pesar de lo extraño de todo, tener un plan claro para avanzar le daba algo de paz. «Gracias, doctor», murmuró con gratitud. «No sé cómo podríamos manejar esto sin tu ayuda». El doctor Reyes le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Lo más importante ahora es que mantengamos la calma y nos enfoquemos en el bienestar de Susanita. Lo que ha pasado es algo fuera de lo común, pero con el cuidado adecuado, todo saldrá bien». Con eso, Adelina tomó la mano de Susanita, que aún no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero que sonreía, confiada en que todo estaba bajo control. Salieron del consultorio con una mezcla de alivio y confusión, sabiendo que el camino por delante sería complicado, pero con la certeza de que, al menos, tenían una explicación, por extraña que fuera. Mientras caminaban hacia el taxi que las esperaba, Adelina miró a Susanita y,
por primera vez en semanas, sintió que había algo de luz al final de este extraño y angustiante túnel. No podía cambiar lo que había sucedido, pero al menos ahora tenía un camino claro para seguir adelante. Unos días después de la impactante conversación con el Dr. Reyes, Adelina y Susanita parecían haber encontrado una frágil rutina. Aunque el misterio sobre el embarazo de Susanita seguía siendo una carga emocional para Adelina, había decidido concentrarse en lo que más importaba, la salud de su hija. Los controles médicos se volvieron regulares, y el Dr. Reyes, con su profesionalismo y discreción, continuaba supervisando de cerca el desarrollo del embarazo. Adelina trataba de mantener la calma, aunque el temor constante seguía latente, como una sombra persistente. Pero todo cambió una mañana. El sol apenas se asomaba por las cortinas cuando Adelina fue despertada por el grito angustiado de Susanita. La pequeña corrió hacia la habitación de su madre, con el rostro bañado en lágrimas, sus manos temblorosas señalando una mancha roja en su pijama. «Mamá. Mamá. Me duele mucho», gimió Susanita, su voz quebrada por el miedo. El pánico de Adelina fue inmediato. Saltó de la cama y, al ver la gran mancha de sangre en la ropa de su hija, sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba a Susanita en brazos, tratando de calmarla con palabras que ni siquiera ella misma creía. «Tranquila, mi amor, todo estará bien», dijo, aunque no sabía si esas palabras eran ciertas. Sin perder tiempo, llamó al Dr. Reyes y, tras una breve conversación, le pidió que las recibiera de inmediato. Mientras corrían hacia el consultorio, Adelina no podía dejar de pensar en lo peor. Sentía que la tragedia que había temido desde el principio estaba a punto de materializarse. Al llegar, el Dr. Reyes las recibió con una expresión seria pero calmada. Llevó a Susanita al área de emergencias del consultorio para examinarla, mientras Adelina esperaba fuera, con el corazón en la garganta, incapaz de controlar el torrente de pensamientos que inundaba su mente. Se repetía que todo estaría bien, pero la sangre, la cantidad de sangre, no podía ignorar lo que estaba frente a sus ojos. Los minutos se sintieron como horas, pero finalmente el doctor salió de la sala de examen. Su expresión era grave, pero no fría. Se acercó a Adelina, colocándole una mano en el hombro antes de hablar. Adelina, empezó con voz suave, Susanita ha sufrido una pérdida. El embarazo no pudo continuar. El mundo de Adelina pareció detenerse por un momento. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas del todo. Era una mezcla de sentimientos contradictorios, el dolor por la pérdida de lo que había sido una vida en desarrollo, y al mismo tiempo, un inmenso alivio porque su hija no tendría que enfrentar las duras consecuencias de ser madre a una edad tan temprana. ¿Está bien?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. El doctor asintió, con una mirada tranquilizadora. Susanita va a estar bien. Su cuerpo es muy joven y, dadas las circunstancias, no estaba preparado para soportar un embarazo. Es por eso que ha ocurrido esta pérdida, pero ella está estable ahora. Vamos a monitorizarla de cerca durante los próximos días para asegurarnos de que se recupere completamente. Adelina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza abrumadora. Sabía que perder un embarazo, sin importar las circunstancias, era doloroso. Pero también sabía que esto, por mucho que doliera, era lo mejor para Susanita. Ella era solo una niña, y enfrentar una situación como esta tan pronto habría sido devastador para su vida. Cuando el doctor terminó de hablar, Adelina fue llevada a la sala donde Susanita descansaba. Al verla tan pequeña y frágil en la camilla, su corazón se encogió. La pequeña ya no estaba llorando, pero su rostro reflejaba el cansancio y la confusión de lo que había sucedido. Adelina se sentó junto a ella, tomó su mano y la acarició suavemente. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó con ternura. Susanita, con la inocencia que solo un niño podía tener, la miró con ojos grandes y brillantes. Me duele un poco, mamá, pero, ¿ya estoy mejor?, preguntó, buscando la confirmación de su madre. Adelina le dedicó una sonrisa dulce, aunque aún cargada de la tristeza que sentía en lo profundo de su corazón. Sí, mi amor, ya estás mejor. Todo estará bien ahora,
le aseguró, dándole un beso en la frente. Susanita asintió, aceptando las palabras de su madre sin comprender del todo la gravedad de lo que había sucedido. Para ella, el dolor físico era lo único real en ese momento, mientras que las implicaciones emocionales y psicológicas aún estaban lejos de su comprensión. Los días siguientes fueron difíciles, pero lentamente las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Susanita, con su energía y alegría habituales, se recuperó rápido, y pronto estuvo de vuelta en casa, riendo y jugando como siempre lo hacía. Adelina, aunque aliviada, seguía sintiendo una tristeza latente por lo que había pasado, pero sabía que lo más importante era que Susanita estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, la experiencia comenzó a desvanecerse como un recuerdo lejano. Adelina decidió no contarle a Susanita todo lo que había sucedido, protegiéndola de una verdad que aún no estaba preparada para comprender. Para Susanita, aquello había sido solo un mal episodio, una enfermedad pasajera de la que se había recuperado, y Adelina estaba decidida a mantenerlo así. Sabía que algún día, cuando su hija fuera mayor, le contaría la verdad. Pero por ahora, lo único que importaba era que su pequeña estaba sana y feliz. Así, madre e hija siguieron adelante, más unidas que nunca, con el vínculo fortalecido por la adversidad. Adelina había aprendido que, aunque la vida a veces traía desafíos inexplicables y dolorosos, el amor y la fortaleza que compartían les permitiría enfrentar cualquier tormenta que se presentara en el camino. Y así, en medio de la tragedia, encontraron un nuevo comienzo, un alivio silencioso que les permitió mirar hacia el futuro con esperanza. El sol se asomaba tímidamente por las ventanas de la pequeña casa que Adelina y Susanita llamaban hogar. Era una mañana tranquila, el tipo de día que prometía un nuevo comienzo. Tras los intensos días de incertidumbre, dolor y, finalmente, alivio, ambas habían encontrado un delicado equilibrio en su vida. La tragedia reciente había dejado cicatrices invisibles en Adelina, pero la sonrisa radiante de Susanita, ahora recuperada, era el bálsamo que necesitaba su corazón. Adelina observaba a su hija mientras ésta jugaba en el jardín, corriendo entre las flores y riendo como si nada hubiera pasado. La inocencia de Susanita seguía intacta, y por primera vez en semanas, Adelina se permitió sonreír. Aquella oscura etapa parecía haber quedado atrás, y aunque el proceso de sanar aún no estaba completo, algo hermoso estaba creciendo entre ellas, una conexión más fuerte que nunca. Las semanas posteriores a la pérdida habían sido un tiempo de reflexión y de cuidado. Adelina había dedicado todo su tiempo a estar con Susanita, compartiendo cada momento con más amor y atención que nunca antes. Sabía que, aunque Susanita no comprendía del todo lo que había sucedido, la cercanía con su madre le había dado la seguridad que necesitaba para volver a ser la niña feliz que siempre había sido. Una tarde, mientras ambas se sentaban juntas en la mesa de la cocina, Susanita le lanzó una mirada llena de curiosidad, como si quisiera hacerle una pregunta que llevaba guardada desde hacía tiempo. «Mamá, ¿por qué me cuidas tanto ahora?», preguntó con la franqueza propia de su edad. «Siempre jugamos y hacemos cosas juntas, pero ahora lo hacemos más que antes». Adelina se detuvo por un momento, sin saber exactamente cómo responder. No quería cargar a su hija con el peso de lo que había pasado, pero también sabía que había verdad en sus palabras. El vínculo entre ambas se había fortalecido desde la experiencia que compartieron, y eso era algo que ella jamás cambiaría. «Bueno, cariño», respondió Adelina con una sonrisa suave, «porque te quiero mucho. Y a veces, cuando pasamos por momentos difíciles, necesitamos estar más cerca de las personas que amamos, para recordar lo afortunados que somos de tenernos». Susanita asintió, satisfecha con la respuesta, y volvió a concentrarse en los dibujos que estaba haciendo. Para ella, la vida había vuelto a la normalidad, una normalidad más dulce y tranquila. Las tardes se convirtieron en su tiempo favorito juntas. Adelina había decidido que, además de las actividades cotidianas, debía hacer algo especial para fortalecer aún más esa relación madre-hija que tanto atesoraba. Así que comenzaron a realizar actividades creativas que no solo les brindaban diversión, sino también una manera de expresar sus emociones. Pintaban juntas, mezclando colores en hojas grandes de papel, dejando que los pinceles trazaran formas abstractas que reflejaban sus sentimientos.
A veces, Adelina pintaba paisajes tranquilos, mientras que Susanita llenaba la hoja con colores brillantes y figuras imaginarias. Una de sus actividades favoritas se había vuelto cortar flores del jardín y armar pequeños ramos para decorar la casa. Era una tarea simple, pero para ambas, tenía un significado profundo. Mientras elegían las flores y las disponían en jarrones, compartían historias y secretos, pequeñas cosas del día a día que las unían aún más. «Mira, mamá, esta flor es la más bonita», decía Susanita, sosteniendo una margarita entre sus manos. «Quiero que siempre esté en la mesa, para que todos la vean». Adelina la miraba con una sonrisa, su corazón rebosando de amor. «Eres igual que esa flor, Susanita», respondía. «Siempre haces que todo se vea más hermoso». Por las noches, la rutina de cuentos y canciones había adquirido un nuevo significado. Adelina se había propuesto dedicar más tiempo a contarle a Susanita historias que hablaban de amor, fortaleza y familia. Eran cuentos que, de una manera u otra, reflejaban lo que ambas habían vivido. Las palabras fluyeron más fácilmente de sus labios, y Susanita, siempre atenta, escuchaba con los ojos brillantes y la cabeza apoyada en la almohada. Una de las noches, después de terminar un cuento, Susanita, con los párpados pesados por el sueño, la miró y dijo: «Mamá, me encanta cuando me cuentas historias. Siento que siempre estamos juntas, como las mamás y las hijas en los cuentos». Adelina sonrió, conmovida por la ternura de su hija. «Eso es porque siempre vamos a estar juntas, amor. No importa lo que pase, tú y yo siempre estaremos una al lado de la otra». Y así, mientras Susanita cerraba los ojos y se sumía en el mundo de los sueños, Adelina se quedó sentada a su lado, acariciando suavemente su cabello. En ese momento, todo lo que había pasado, las dudas, el miedo, el dolor, parecía una tormenta lejana que, aunque había dejado huella, también había dado paso a algo nuevo. El vínculo entre ambas, forjado en la adversidad, se había vuelto más fuerte, más profundo. Los días que siguieron no estuvieron exentos de dificultades, pero el amor entre madre e hija fue la brújula que las guiaba. Cada sonrisa de Susanita, cada risa compartida, era un recordatorio para Adelina de lo afortunada que era. Habían atravesado un desafío inesperado, pero lo habían hecho juntas, y eso les daba una fuerza que ninguna de las dos había conocido antes. Al final, en la renovación de su vínculo, encontraron una verdad sencilla pero poderosa: el amor, la compañía y la fortaleza que se compartían cada día eran lo que realmente importaba. Adelina sabía que, pase lo que pase, siempre tendría a su hija, y Susanita sabía que, más allá de cualquier historia o aventura, su madre siempre sería su refugio, su hogar seguro. Con esa certeza, ambas avanzaron hacia el futuro, confiando en que juntas podrían superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera en el camino. El sol se había puesto y el suave resplandor de la luna iluminaba la pequeña casa donde Adelina y Susanita se encontraban acurrucadas en el sofá. La paz que llenaba el aire era palpable, una calma que hacía semanas parecía imposible de alcanzar. El recorrido había sido largo y doloroso, pero, finalmente, ambas habían llegado al otro lado, más fuertes, más unidas, y con una nueva perspectiva de lo que significaba el amor y la resiliencia. Adelina, con Susanita apoyada sobre su pecho, miraba el techo, pero sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Su mente volvía a aquellos momentos de incertidumbre, a las veces que había sentido que todo se desmoronaba, cuando el miedo la consumía. Recordaba la angustia del primer resultado positivo, la desesperación de no saber qué estaba pasando, y el terror de no poder proteger a su hija de una situación inexplicable. Pero también recordaba los momentos de consuelo, las risas compartidas, y el amor inquebrantable que las había sostenido a lo largo de todo ese tiempo. «Mamá, ¿por qué me miras así?», preguntó Susanita, interrumpiendo sus pensamientos. Sus grandes ojos curiosos la miraban, llenos de la misma inocencia que siempre había tenido, pero también con una sabiduría propia de los niños que han atravesado algo difícil y han salido más fuertes. Adelina sonrió, acariciando suavemente su cabello. «Estaba pensando en lo valiente que has sido, cariño». «Estoy tan orgullosa de ti», respondió, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar lo que realmente sentía.
Susanita le devolvió una sonrisa antes de apoyarse más en el pecho de su madre. Yo solo he estado contigo, mamá, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Tú siempre estás aquí conmigo. Adelina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Porque, al final, esa era la verdad más profunda, ambas habían estado juntas en cada paso del camino, y eso lo había hecho más soportable. Habían enfrentado lo desconocido, la confusión y el miedo, pero el lazo entre ellas había sido el escudo que las protegió de todo lo que la vida les había lanzado. Te amo, Susanita, susurró Adelina, abrazándola con fuerza. Nunca lo olvides. La pequeña cerró los ojos y sonrió, como si esa certeza le diera toda la seguridad del mundo. Yo también te amo, mamá. Para siempre. Adelina besó su frente, sintiendo una profunda gratitud. En su corazón, sabía que lo peor había pasado y que, aunque la vida siempre traería desafíos, el amor y el vínculo que compartían les daría la fortaleza para superarlos. Todo lo que había sucedido las había transformado, y en esa transformación, habían encontrado algo hermoso. Al mirar hacia adelante, Adelina sentía que todo era posible. Susanita crecería rodeada de ese mismo amor y apoyo que las había sostenido en los momentos más oscuros. Juntas, continuarían construyendo recuerdos, aventuras y momentos que las harían más fuertes, más felices.